Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle me gusta a este video. Hoy hablaremos de una confesión que ha sorprendido a todos. Neslihan Atagul ha revelado que aún conserva un poema que Burak Özçivit le escribió hace años, un recuerdo que, según ella misma admitió, sigue teniendo un significado muy especial. Esta revelación ha desatado una tormenta en las redes sociales, reviviendo todas las emociones, recuerdos y rumores sobre lo que fue una de las conexiones más intensas del mundo del entretenimiento turco. Todo comenzó durante una entrevista reciente para un programa de televisión en Estambul. La actriz, conocida por su discreción, sorprendió a todos cuando, ante una pregunta aparentemente inocente sobre los objetos que guarda con valor sentimental, respondió con una sonrisa suave. Todavía tengo un poema que Burak me escribió. No lo leo a menudo, pero sí, lo conservo. La periodista, incrédula, repitió su nombre, y Neslihan, con un tono tranquilo pero nostálgico, confirmó, sí, él. Las palabras fueron suficientes para que los fanáticos comenzaran a especular. Algunos interpretaron el gesto como una muestra de respeto hacia un pasado que marcó su vida, mientras otros vieron en ello la prueba de que, pese al tiempo, aún quedan sentimientos ocultos. En las redes, los comentarios no se hicieron esperar. Ese poema debe tener un significado muy profundo, escribió una fan. Otro decía, cuando alguien guarda algo así, es porque el corazón todavía no olvida. Según fuentes cercanas al entorno de los actores, aquel poema fue escrito durante el rodaje de una de las producciones que ambos compartieron, en una etapa en la que la complicidad entre ellos era evidente. Al parecer, Burak se lo entregó en una hoja doblada, con una frase escrita a mano al final: algunas miradas dicen más que 1000 palabras. Esa frase, según quienes estuvieron cerca del set, se convirtió en una especie de código entre ambos. En la entrevista, cuando le preguntaron si volvería a trabajar con Burak, Neslihan respondió sin dudar, no descarto nada. Las historias cambian, las personas también, pero el respeto siempre queda. Esa declaración fue interpretada por muchos como una puerta abierta a un posible reencuentro profesional o incluso personal. Si hay algo que la vida me enseñó, es que nunca digas nunca, añadió la actriz, dejando a todos con una mezcla de sorpresa y curiosidad. Por su parte, Burak no tardó en ser consultado por la prensa sobre las declaraciones de Neslihan. Aunque no quiso entrar en detalles, su respuesta fue tan ambigua como reveladora: cada persona guarda sus recuerdos a su manera. Algunos prefieren olvidarlos, otros los transforman en arte. Esa frase, pronunciada con una media sonrisa, bastó para que las redes estallaran de nuevo. Eso fue una respuesta directa para ella, escribió una fan. Otro usuario comentó, sigue habiendo algo entre ellos, se nota en cada palabra. Las cámaras y los programas de entretenimiento no tardaron en seguir cada movimiento de ambos actores después de esas declaraciones. Durante los días siguientes, tanto Burak como Neslihan fueron vistos en distintos eventos, pero la tensión en el ambiente era palpable. Los periodistas buscaban cualquier gesto, cualquier mirada, que confirmara lo que los fans ya habían comenzado a imaginar, que detrás de esas palabras quedaba una historia inacabada. Una reportera logró acercarse a Neslihan a la salida de un restaurante en Bebek y le preguntó directamente si había leído el poema recientemente. La actriz, sin perder la calma, respondió, no lo he leído. Pero hay recuerdos que no se necesitan leer para sentirlos. Esa frase, simple pero cargada de emoción, fue suficiente para encender nuevamente las redes sociales. En cuestión de horas, el tema se convirtió en tendencia, y los seguidores comenzaron a compartir antiguos videos y escenas de ambos, recordando la química que los hizo tan queridos en su momento. Mientras tanto, Burak fue abordado por los medios en un evento benéfico en Ankara. Cuando un periodista le preguntó si recordaba el poema al que Neslihan se refería,
el actor hizo una breve pausa, sonrió y contestó, algunas palabras no se olvidan, aunque el tiempo pase. Esa respuesta, que sonó más como una confesión que como una evasiva, reavivó los rumores sobre un posible acercamiento entre ambos. Varias fuentes del entorno de la actriz aseguran que, tras la entrevista, Burak le envió un mensaje privado. Nadie sabe exactamente qué decía, pero una persona cercana reveló que fue una conversación breve, pero necesaria. Desde entonces, los fans especulan con la posibilidad de que hayan retomado el contacto después de tanto tiempo. Las revistas turcas más importantes dedicaron portadas enteras al tema. Algunos titulares decían, el poema que nunca murió o Burak y Neslihan, un pasado que sigue vivo. Incluso se filtró que una famosa productora habría considerado reunirlos en una nueva serie, aprovechando el revuelo mediático. La idea de verlos juntos nuevamente en pantalla provocó una ola de entusiasmo entre los seguidores. Una fuente anónima del mundo del espectáculo comentó, ambos son profesionales, pero no se puede negar que entre ellos siempre hubo una conexión única. Si aceptaran un nuevo proyecto juntos, sería un fenómeno. En redes, los fans comenzaron a imaginar el contenido del poema. Algunos incluso escribieron sus propias versiones, inspirados por la frase que Burak escribió en aquella hoja, algunas miradas dicen más que 1000 palabras. Uno de los comentarios más compartidos decía, si una mirada bastó para inspirar un poema, ¿qué pasaría si volvieran a mirarse ahora? Por otro lado, hay quienes opinan que tanto Burak como Neslihan están manejando la situación con inteligencia, sin negar el pasado pero sin alimentar rumores innecesarios. Sin embargo, cada gesto, cada palabra, parece calculada para mantener viva la intriga. En un programa nocturno, un periodista comentó, lo más interesante de todo esto es cómo dos personas pueden seguir generando tanta atención solo con recuerdos. Eso demuestra que lo que tuvieron fue real, y que el público lo siente así. Al cierre de la semana, Neslihan publicó una historia en su cuenta de Instagram con una imagen de un cuaderno abierto y la frase, algunos recuerdos son como el perfume, invisibles, pero imposibles de olvidar. No mencionó nombres, pero sus seguidores no tardaron en asociarlo con Burak. Pocas horas después, él compartió una fotografía del atardecer con la descripción, el pasado no pesa cuando el corazón está en paz. Fue el golpe final que confirmó lo que todos sospechaban, ambos se siguen recordando, aunque los caminos se hayan separado. Y así, sin necesidad de declaraciones directas, los dos han vuelto a despertar una historia que parecía dormida, demostrando que hay lazos que, aunque el tiempo intente borrarlos, siempre encuentran la forma de renacer en el corazón de quienes alguna vez se amaron. Queridos seguidores, ¿ustedes qué opinan? ¿Creen que entre Neslihan y Burak aún queda algo por escribir? Déjenme sus comentarios, quiero leerlos todos. No olviden suscribirse al canal, darle like al video y activar la campanita para no perderse ninguna de las próximas noticias de sus estrellas favoritas.